Mi nombre es Jesús Daniel Reyes de la Cruz, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, del Departamento de Ingeniería Industrial. Esta es una presentación para la materia de Estadística Inferencial 1 de la Unidad 4, ejercida por el profesor Juan Morales. Tenemos el capítulo 7, Estimaciones y tamaños de la muestra. En el subtema 7.2, Estimación de proporción de una población. En esta sección presentamos métodos para utilizar una proporción muestral con la finalidad de estimar una proporción de una población. Hay tres ideas principales que debemos conocer y entender en esta sección. Número 1. La proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Número 2. Podemos utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional. Y debemos saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Número 3. Debemos saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Existen dos conceptos claves que debemos conocer. Una estimación puntual. Es un valor individual o punto que se usa para aproximar un parámetro poblacional. Un intervalo de confianza o estimación del intervalo es un rango o un intervalo de valores que se usa para estimar el valor real. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. Aquí tenemos un ejemplo. Selección del género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXOS, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio de 574 bebés de padres que utilizaron el método EXOS, de los cuales 525 nacieron niñas. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXOS? Para calcular esta proporción, lo que tenemos que hacer es dividir 525, que fueron el número de eventos, entre el total, que fueron 574, arrojándonos un resultado de 0.914,634. Esto lo multiplicamos por 100 para convertirlo en porcentaje y obtenemos que la proporción es un total del 91.4%. La siguiente pregunta nos dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaban el método EXOS. Para este ejercicio tenemos que utilizar el programa de Minitab. Aquí lo tenemos. Debemos construir un intervalo de confianza. Vamos a entrar al apartado de estadística, estadística básica, una proporción. Aquí nos da las dos opciones, una o más muestras, cada una en una columna, o datos resumidos. En este caso vamos a elegir datos resumidos. Nos pregunta por el número de eventos. Tenemos que el número de eventos es un total de 525. Y el número de ensayos es un total de 574. Aquí no vamos a realizar ninguna prueba de hipótesis. El ejercicio nos pide con un nivel de confianza del 95%. Por default nos arroja el 95%, así que ahí la dejamos. Aceptar, le damos a aceptar. Y obtenemos que nuestro intervalo de confianza va del 0.888712 al 0.936180. Y aquí lo tenemos. Las siguientes preguntas dicen, calcule el margen de error E que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Para calcular el margen de error vamos a ir a estadística, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para estimación. En el parámetro vamos a elegir lo que es proporción y la proporción que nos había arrojado es un total de 91.4, así que vamos a anotar el punto 914.
Nos pide calcular el margen de error y nos pregunta por el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es 574 y con un nivel de confianza del 95%. Ahí la tenemos y le damos a aceptar. Y nuestro margen de error es del 0.0259951. Ese es el límite inferior, y en el límite superior tenemos el 0.0216258, y aquí la tenemos, nuestro margen de error. Ahora nos pide calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Debemos calcular lo que es el tamaño de la muestra. Para agilizar el proceso, recuerden que podemos teclear Control E y nos arroja la última acción que hicimos en Minitab. Ahora dice suponiendo que nuestra proporción fuese del 90%, dejamos el punto 90. Ahora vamos a elegir el tamaño de la muestra, estimar el tamaño de la muestra. Nuestro margen de error sería del 1%, .01, a un nivel de confianza del 95, pues así la tenemos y le damos a aceptar. Y en nuestro resultado dice que el tamaño de la muestra sería de 3786. Aquí la tenemos, 3786. Continuando con la presentación, tenemos un ejercicio. Selecciona el género. El Genetics Institute realizó una prueba del método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 127 nacieron niños. ¿Cuál es la mejor estimación de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXOR? Bueno, pues como ya les había mencionado, tenemos que dividir el número de eventos que fueron a favor, que es un total de 127, entre 152, que es el total. Y tenemos un resultado de .8355. La multiplicamos por 100 para convertirlo en porcentaje y el resultado es un 83.55%. Ahora la siguiente pregunta es: utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXOR. Nos pide calcular un intervalo de confianza. Igual entramos a estadística básica, una proporción, datos resumidos. Ahora en este caso el número de eventos es un total de 127 y el número de ensayos son 152, con un intervalo de confianza del 95%. Tenemos aceptar y aceptar. Y nuestro intervalo de confianza sería del 0.766852 al 0.890643. Ese sería nuestro intervalo de confianza. Ahora nos pide calcule el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Entonces, como ya les había dicho, estadística, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Seguimos en el apartado de proporción. Ahora dice calcule el margen de error. Nuestra proporción fue del 83.5, así que vamos a anotar .83.5, 835, y debemos calcular el margen de error. Margen de error, un nivel de confianza del 95. En este caso el tamaño de la muestra es de 152.
con el nivel de confianza del 95%, 95%, y nuestro margen de error tiene como límite superior 0.0687 con sus respectivos decimales, y como límite superior un 0.0552019. ¿Okay? Ahora tenemos el subtema 7.3, estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida. Se presentarán métodos para estimar una media poblacional, además de conocer los valores de los datos o estadísticos de la muestra. También debemos conocer el valor de la desviación estándar poblacional S. Los siguientes son tres conceptos fundamentales que el lector debe aprender en esta sección. Como número 1 debemos saber que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional M. Debemos aprender a utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de la media poblacional. Y debemos saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Como número 3, debemos desarrollar la habilidad de determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Como objetivo tenemos entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utilizar datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. También tenemos que saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Y tenemos un ejemplo. Peso de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, donde n es igual a 40 y x es igual a 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Como ya se había mencionado, la mejor estimación puntual es la media muestral, que en este caso el ejercicio nos las da de 172.55 libras. Entonces esa es la mejor estimación puntual. Ahora nos pide que construyamos un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Para ello usamos Minitab. Vamos a estadística básica, Z de una muestra. Y elegimos datos resumidos. En este caso el tamaño de la muestra es de 40 y la media de la muestra es de 172.55 y la desviación estándar es de 26, con un intervalo de confianza del 95%, opciones 95%, aceptar y aceptamos. Y nuestro dice que nuestro intervalo de confianza va de 164.49 a 180.61. Aquí ya tenemos. Ahora nos pide, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es una media del 26 a un nivel de confianza del 95. Ahora entramos a estadística, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para estimación. Elegimos media.
con una desviación estándar del 26. No la tenemos. Y nos pide estimar el tamaño de la muestra con un margen de error del 5%. Ahí está. Un nivel de confianza del 95%. Y el tamaño de la muestra debe ser 107. Si debemos considerar un margen de error del 5%. Ahora tenemos un ejercicio. Conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es una media de 0.54. Calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adulto. Como ya se había mencionado, la mejor estimación puntual es la media muestral, que en este caso es 4.63. Entonces queda resuelto la primera pregunta. Ahora nos pide construir un intervalo de confianza del 99% para el conteo de glóbulos rojos de adultos. Tenemos estadística básica, Z de una muestra. En este caso, ahora nuestro es 50, nuestro tamaño de la muestra es 50 y la media de la muestra es de 4.63. Con una desviación estándar de 0.54 a un nivel de confianza del 99%. Aceptar y aceptar. Y nos dice que nuestro intervalo de confianza va del 4.4333 a 4.8267. Ese es nuestro intervalo de confianza con un nivel de 99%. Ahora nos pide calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25. La desviación estándar de la población es de 0.54 a un nivel de confianza del 99. Vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para estimación. Y como estamos aquí, pues vamos a elegir media. Y nos pide una desviación estándar del 0.54. Y debemos estimar el tamaño de la muestra. Y el margen de error es de 0.25%. A un nivel de confianza del 99. Entonces nuestro tamaño de la muestra debe ser de 35. Aquí lo tenemos. Considerando un margen de error del 0.25%, el tamaño de la muestra debe ser de 35. Está. Continuando, tenemos el subtema 7.4, estimación de la media poblacional, desviación estándar desconocida. Se presentan métodos para estimar una media poblacional cuando no se conoce la desviación estándar S. Cuando se desconoce S, se utiliza la distribución T de Student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La distribución T de Student, desarrollada por William Gossett en 1876 a 1937, Gossett era un empleado de la cervecería Guinness Brewing que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student. Elecciones entre distribución Z y T.
Utilice la distribución normal Z, la media conocida y población distribuida normalmente. La media conocida y n debe ser mayor a 30. Utilice la distribución normal T, la media desconocida y población distribuida normalmente con una media desconocida y una muestra de 30. Como ejemplo tenemos peso basura. El conjunto de datos en el archivo nexo incluye de pesos en libras de la basura desechada previamente de una muestra de 62 hogares. Ok, aquí tenemos el archivo nexo, peso en libras. Y aquí está. El ejercicio nos pide: calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Como ya habíamos mencionado, la mejor estimación es la media muestral, y pues podemos omitir ese ejercicio y podemos construir un intervalo de confianza, ya que al construir el intervalo de confianza nos va a arrojar la media muestral. Así que pues ya resolveríamos los dos en una sola acción. Así que saltémonos y construyamos el intervalo de confianza del 95%. Entonces entramos a estadística, estadística básica, T de una muestra, y aquí ahora sí vamos a elegir una más muestra. Como ya los tenemos en una columna, aquí la tenemos, con un intervalo de confianza del 95, ahí está, le damos a aceptar. Entonces nuestro intervalo de confianza del 95% para la media muestral es del 24.28 al 30.60, y la media es del 27.44. Entonces aquí lo tenemos, la mejor estimación puntual es la media de 27.44, y nuestro intervalo de confianza va del 24.28 al 30.60. Ahora tenemos: calcula el tamaño de la muestra necesario si desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras con un nivel de confianza del 95%. Entonces entramos a estadística, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra por una estimación. Estamos en media. La desviación estándar es del 13.65, y nos pide calcular el tamaño de la muestra con un margen de error de 3, un nivel de confianza del 95. Entonces nuestro tamaño de la muestra debe ser de 82. Aquí la tenemos. Ahora tenemos como ejercicio pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Calcule la mejor estimación puntual de peso medio de la población de los bebés al nacer. Y también nos pide construir un intervalo de confianza del 95% de los pesos de los bebés al nacer. Como ya les había mencionado, primero construyamos el intervalo de confianza, y ahí nos arrojará la media también. Entonces entramos a estadística, estadística básica, T de una muestra. Ahora vamos a elegir datos resumidos, y en el ejercicio nuestro tamaño es de 186 bebés y la media de la muestra es de 3.103.
con una desviación estándar de 6.96. Con un nivel de confianza del 95. Tenemos y le damos a aceptar. Entonces nuestro intervalo de confianza va del 3002.3 al 3203.7. Ese sería nuestro intervalo de confianza. Y como ya les había dicho, la media es de 3103. Entonces la mejor estimación puntual es la media muestral de 3103. Ahora nos pide calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es de 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Entonces, estadística, potencia y tamaño de la muestra con estimación, y nuestra desviación estándar es de 465. Debemos estimar el tamaño de la muestra, un margen de error del 10% y un nivel de confianza del 95%. Está. Y nuestro tamaño de la muestra debe ser de 8309. Aquí la tenemos. Nuestro tamaño debe ser de 8309. Como siguiente subtema tenemos 7.5. Estimación de la varianza poblacional. Se presenta la distribución de probabilidad chi cuadrada con la finalidad de construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. También se presenta un método para determinar el tamaño de la muestra requerido para estimar una desviación estándar o varianza poblacional. Propiedades de la chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de las distribuciones normales y de t de Student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser ceros o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución de chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por GL igual a n-1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Como ejemplo tenemos calificaciones de crédito FICO. Utiliza las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Nos pide que calculemos la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito y que construyamos un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Entonces, entremos al archivo anexo. Aquí está. Y construyamos el intervalo de confianza, porque al construir el intervalo de confianza nos va a arrojar la desviación estándar. Entonces entramos a estadística, estadística básica, una varianza, y aquí vamos a elegir una o más muestras porque tenemos los datos resumidos en una columna a un nivel de 95%. Ahí está, un nivel de confianza, y le damos a aceptar. Entonces nuestro intervalo de confianza del 95% utilizando chi cuadrada quedaría en 81.0 a 107.1. Aquí la tengo. Y nuestra desviación estándar queda en 92.2. La desviación estándar poblacional es la mejor estimación puntual.
Entonces queda en total de 92.2. Y pues como ya le había dicho, una desviación estándar del 81.0 a 107.1. Minitab también nos arroja otro resultado, otro método, utilizando el método de Bonnet, pero en este caso no lo tomaremos en cuenta, solo vamos a usar chi cuadrado. Ahora nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea tener el margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos o un nivel de confianza del 95%. Entonces entramos a estadística, potencia y tamaño de la muestra para una estimación. Como nada más nos da el dato de la desviación estándar, vamos a elegir desviación estándar. Y nuestra desviación estándar es de 75 puntos. Y nos pide que estimemos el tamaño de la muestra con un margen de error del 10%. A un nivel del 95%, lo tenemos, le damos a aceptar. Y nuestro dice que el tamaño de la muestra debe ser de 140 con un margen de error del 10%. Y aquí lo tenemos. Ahora tenemos un ejercicio. Consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Nos pide que calculemos la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía y que construyamos un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Entonces nos vamos al archivo anexo. Y aquí lo tenemos. Entonces construyamos el intervalo de confianza. Nos vamos a estadística, estadística básica, una varianza. Y vamos a elegir el dato en donde están los números. Aquí en esta, consumo en kilowatts. A un nivel de confianza del 95, que es lo que nos pedía el ejercicio. Damos a aceptar y aceptar. Entonces nuestro intervalo de confianza queda en 576 a 867 usando chi cuadrada. Aquí ya la tengo anotada. Entonces, como ya les había mencionado, que al calcular esto nos da una desviación estándar también de 692 y la desviación estándar poblacional es la mejor estimación puntual. Entonces es un total de 692. También no hacemos caso al método de Bonnet, solamente vamos a enfocarnos en chi cuadrada. Es un total de 576 a 867. Ahora nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. Entonces entramos a estadística, potencia y tamaño de la muestra para estimación y simplemente conocemos la desviación estándar. Nos da una desviación estándar de 250. Debemos estimar el tamaño de la muestra con un margen de error del 10% a un nivel de confianza del 90%. Aquí está. Vamos a aceptar y aceptamos. Entonces el tamaño de la muestra tendrá que ser de 921, contemplando el margen de error del 10%. Aquí está, el tamaño de la muestra es 921. Ahora tenemos el capítulo 8, prueba de hipótesis. En el subtema 8.2, fundamentos de la prueba de hipótesis. Nos pide realizar un resumen teórico y explicar los temas de la presentación. Bueno,
Tenemos que empezar por definir qué es una hipótesis y qué es una prueba de hipótesis. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Existen ciertos conceptos que debemos de contemplar para poder resolver los siguientes ejercicios que se nos presentan, las cuales son hipótesis nula. Es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional como una proporción media o desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis alternativa es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. También tenemos el nivel de significancia, denotado por una tipo como una A. Aquí la tenemos. Es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que el nivel de significancia es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea de al menos tan extremo como que representa los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes: ¿se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula? Los subtemas que veremos a continuación son 8.3, prueba de una afirmación respecto a una proporción. Sabemos que la proporción es la media estadística más simple que puede adscribirse a una variable binaria. La proporción expresa la frecuencia con que se encuentra la variable de intereses dentro del conjunto total de datos de una población. El subtema 8.4, prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar conocida. La desviación estándar es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de datos o población. Mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de la población. La desviación estándar es un promedio de las desviaciones individuales de cada observación con respecto a la media de una distribución. En este caso es un problema. En el problema sabemos la desviación estándar. Y 8.5, prueba de una afirmación respecto de una media desviación estándar desconocida. En este caso es cuando no conocemos la desviación estándar. Y en el siguiente subtema es el 8.5, prueba de una afirmación. Bueno, perdón, aquí están dos veces. Bueno, vamos a omitir esto. Y tenemos el 8.6, prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar o de una varianza. Es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Tenemos el subtema 8.3, prueba de una afirmación respecto de una proporción. Se describen procedimientos completos para someter a prueba una hipótesis o afirmación con respecto de una proporción poblacional. Como objetivo tenemos someter a una prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Tenemos el ejemplo bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas de la calidad de combustibles examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas. Dentro de 3.3 onzas, el despachador 5 galones.
y que 5.686 bombas eran precisas. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina no eran imprecisas. Para poder resolver este ejercicio vamos a usar Minitab y vamos a dar estadística básica, una proporción. Sí, una proporción, ok. Vamos a eliminar estas. Aquí la tenemos. Tenemos diferentes datos, podemos elegir datos resumidos, pero tenemos dos formas de hacerlo. En uno más muestra es cuando tenemos los datos en una columna y datos resumidos. En este caso elegiremos datos resumidos. Nos pide nuestro número de eventos. Nuestro número de eventos es un total de 1299. Ya que estamos contemplando las bombas que son imprecisas. Y nuestro número de ensayos será la suma de 1299 de las que no eran precisas y las que sí son precisas. Tenemos un total de 1299 más 5686. Nos da un total de 6985. En este caso sí vamos a realizar una prueba de hipótesis y la proporción hipotética será del 20%, punto 20. En opciones, nuestro nivel de confianza, bueno, aquí nos dice que utilicemos un nivel de significancia del punto 0.91, perdón. Y entonces nuestro nivel de confianza va a ser la diferencia para poder completar 1. En este caso es punto 99. Es nuestro nivel de confianza. Y en hipótesis alterna será que la proporción es menor a la proporción hipotética. En el método podemos elegir exacta o aproximación normal, pues la vamos a dejar en exacta. Vamos a aceptar y aceptar. Entonces, este sería nuestro resultado. Lo único que pues nos va a servir es el valor de P, el cual ya la tengo anotada aquí. Aquí está. Y como el valor de P es menor al valor de la significancia, podemos rechazar la hipótesis nula y reafirmando la hipótesis alterna. ¿Ok? Ahora tenemos un ejercicio. Detectores de mentira. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos, según datos de experimentos realizados por los investigadores. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Entonces, igual, entramos a estadística básica, una proporción, y en este caso nuestro número de eventos es del 98, el cual es la suma de 74 más 24. Y nuestro número de ensayos, perdón. Aquí nosotros estamos sometiendo a prueba los que son correctos, entonces son 74. Y nuestro número de ensayos será de 98. Sí, ahí está. Y nuestra proporción hipotética será del 80%. 80 con un nivel de significancia del 0.05, o sea, un nivel de confianza del 95. Igual, nuestra proporción alterna, nuestra proporción será menor a la
proporción hipotética, aceptar y le damos a aceptar. Y aquí está. Tenemos lo que son pues el número total de ensayos, nuestros eventos, la muestra P y el límite superior de 95% para P. En este caso solamente usaremos el valor de P, que nos arroja de .162. Debido a que el valor de P es mayor al valor de la significancia, que es de .05, no podemos rechazar la hipótesis nula. Ahora tenemos el subtema 8.4, prueba de una afirmación respecto de una media o desviación estándar conocida. Se estudian los métodos de prueba de hipótesis sobre afirmaciones respecto de una media poblacional. Cuando se conoce el valor de la desviación estándar poblacional, la siguiente sección presenta métodos para someter a prueba una afirmación respecto de una media cuando se desconoce el valor de S. Requisitos: conocimiento de la media, tamaño de la muestra mayor a 30 y tamaño de la muestra n menor a 30 si los datos cumplen con las condiciones de normalidad. Como ejemplo, tenemos barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta de peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. N es igual a 40 y la media es de 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombre tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilice esos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras, que era la recomendación de peso M0404 de National Transportation and Safety Board. Utilice un nivel de significancia de .05 y el método del valor P. Debido a que, vamos a usar Minitab para poder resolver este ejercicio. En este caso voy a entrar a estadística básica, Z de una muestra. Y también podemos elegir una más muestras si tuviésemos los datos resumidos en una columna o datos resumidos, que será nuestro caso. Nuestro tamaño de la muestra nos dice que es de 40 y la media de la muestra es un total de 172.55. Y la desviación estándar conocida es de 26. En este caso vamos a realizar una prueba de hipótesis y la media hipotética nos dice que es de 166.3. Vamos a opciones. Nuestro nivel de confianza pues será de un total del 95, debido a que nuestro nivel de significancia es .05. Y va a ser que la media es mayor a la media hipotética. Le damos a aceptar y aceptar. Entonces, como ya sabemos, pues tenemos lo que son nuestras muestras, el número total, la media, el error estándar de la media, el límite inferior y pues la hipótesis nula y alterna. Y en este caso vamos a usar nuestro valor P. Bueno, aquí ya la tengo copiada.
Como el valor P es mayor al valor de la significancia, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por ejemplo, 0.064 es mucho mayor que el nivel de significancia de 0.05, por lo tanto no la podemos rechazar y pues no le vamos a abrir paso a la hipótesis alterna. Aquí tenemos un ejercicio, latas de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tienen un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utilice un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola tienen volúmenes con media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. De igual forma, entramos a Minitab, vamos a estadística y elegimos Z de una muestra. En este caso, el tamaño de la muestra será de 36 latas y la media de la muestra de un total de 12.19 onzas. Bueno, repetimos, estadística básica, Z de una muestra. Aquí ya está. Dijimos que la media de la muestra es un total de 12.19. Y la desviación estándar conocida es de 0.11 onzas. 0.11. Y la media hipotética en este caso será de 12 onzas. Nuestro nivel de confianza, como ya sabemos, nos pide un nivel de eficacia de 0.01. Entonces nuestro nivel de confianza será del 99.99. Y la media está. Y le damos en aceptar. Entonces nuestro valor de P nos da un total de 0.00. Aquí lo tenemos. Como el valor de P es menor al valor de la significancia, podemos rechazar la hipótesis nula dándole paso a la hipótesis alterna. Ahora tenemos el subtema 8.5, prueba de una afirmación respecto de una media desviación estándar desconocida. En esta sección se presentan métodos para someter a prueba una afirmación respecto de una media poblacional, pero no es necesario conocer el valor de S. Los métodos de esta sección se conocen como prueba T, porque utilizan la distribución de T de student. Como objetivo tenemos someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional, cuando no se conoce la media, mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Simplemente tenemos dos requisitos, las cuales son tamaño de la muestra n mayor a 30, y tamaño de la muestra menor a 30 si los datos cumplen con las condiciones de normalidad. Tenemos como ejemplo exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades, de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajaban en una sección de la carretera 405 de Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora, según datos de Sigaler. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima de 65 millas por hora. Vamos a usar Minitab para este ejercicio. Entramos a estadística,
estadística básica, T de una muestra, y nos pide, aquí por ejemplo podemos elegir uno más muestra o dato resumido. En este caso elegiremos dato resumido. El tamaño de la muestra es de 40. La media de la muestra nos dice que es de 68.4 y la desviación estándar es de 5.7. La media hipotética que someteremos a la prueba será de 65 millas por hora. Nuestro nivel de confianza será del 95 debido a que nuestro nivel de significancia es 0.05. Entonces tenemos 95. Aquí vamos a elegir que la media es mayor que la media hipotética. Le damos a aceptar y aceptar. Entonces obtenemos nuestro valor de P, el cual es igual a 0.0. Aquí lo tenemos. Y debido a que el valor de P es menor al valor de la significancia, el cual es 0.05, podemos rechazar la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna. Ahora tenemos un ejercicio. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero de menor de 8.5 toneladas. Entonces vamos a entrar a Minitab, entramos a estadística, estadística básica, Z de una muestra, perdón, T de una muestra, y el tamaño de nuestra muestra será de 32. La media de la muestra es un total de 7.78 y nuestra desviación estándar será de 1.08. Nuestra media hipotética es de 8.5 y nos pide un nivel de significancia del 0.05. Eso quiere decir que nuestro nivel de confianza es de 95 y vamos a poner que la media es menor que la media hipotética. Aceptamos y aceptamos. Y nuestro valor P nos da un total de 0.0. Como el valor de P es menor al valor de la significancia, podemos rechazar la hipótesis nula y podemos aceptar la hipótesis alterna. El valor de P es 0.0 y el valor de la significancia es 0.05. Entonces rechazamos nuestra hipótesis nula. Subtema 8.6. Prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o de una varianza. Se presentan métodos para someter a prueba una afirmación respecto de una desviación estándar poblacional S o una varianza poblacional S2. Los métodos de esta sección utilizan la distribución de chi cuadrada. Como objetivo tenemos someter a prueba una afirmación respecto de una desviación estándar poblacional media o de una varianza poblacional al cuadrado, media al cuadrado, utilizando un método formal de prueba de hipótesis. Como requisito tenemos la muestra es aleatoria simple y la población tiene una distribución normal. Tenemos un ejemplo. Pulso de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal de pulsos de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto.
Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado de una desviación estándar de 10 latidos por minuto, utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Ok, utilicemos Minitab. Entramos a estadística, estadística básica y una varianza. En este caso vamos a poner desviación estándar de la muestra. Nuestro tamaño de la muestra es de 40 y la desviación estándar de la muestra es de 11.3. Vamos a realizar la prueba de hipótesis. Nuestra desviación estándar hipotética dice que serán de 10 latidos por minuto, utilizando un nivel de significancia del 95, perdón. Ahí está 95 y la hipótesis alterna. Aquí vamos a elegir que la desviación estándar es mayor que la desviación estándar hipotética. Damos a aceptar y aceptar. Entonces obtenemos que nuestro valor de P es igual a 0.115. Y bueno, como el valor de P es mayor al valor de la significancia, no podemos rechazar la hipótesis nula. Pues como ya notamos, el valor de P es igual a 0.115 y el valor de la significancia es de 0.05. Tenemos otro ejercicio. Calificaciones en exámenes de estadística. Los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de exámenes con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Entonces, para entrar directamente podemos presionar control E y simplemente cambiamos los datos. El tamaño de nuestra muestra en este caso es de 27 y la desviación estándar de la muestra es de 14.1 y nuestra desviación estándar hipotética es de 9.3. Nos pide que un nivel de eficacia del 0.01. Eso quiere decir que nuestro nivel de confianza va a ser del 99 y nuestra desviación estándar es mayor que la desviación estándar hipotética. Entonces le damos a aceptar y aceptar. Ok, entonces tenemos que el valor de P es igual a 0.0. Aquí ya la tengo copiada. Debido a que el valor de P es menor que el valor de la significancia, podemos rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. O sea que en efecto este grupo tiene menos desviación estándar a comparación de otros. Continuamos con el nuevo proyecto. En este caso ya vamos en la unidad 4. Como podrán recordar, tenemos los ejercicios de las unidades 1, 2 y 3. Aquí iniciamos con la unidad 4. Como estamos estudiando ingeniería industrial, nos enfocaremos principalmente a problemas relacionados con industrias. Suponiendo que en una fábrica se realiza un experimento con todo el personal donde motivamos a las personas con incentivos de bono de puntualidad para ver qué porcentaje de la empresa sí contribuye a llegar con anticipación.
Supongamos que existe un total de 1200 personas y todas ellas fueron sometidas al experimento, pero solo 850 mejoraron su asistencia. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción de empleados que sí obtuvieron ese bono? Bueno, pues como ya sabemos, para calcular ese dato tenemos que dividir 850, que es nuestro número de eventos, entre 1200, que es el total, arrojándonos un total de 0.7833. Multiplicado por 100, tenemos que es igual a 70.8%. Y aquí la tenemos. Siguiente ejercicio. Tomando como referencia el ejercicio anterior, calculemos el tamaño de la muestra si en este caso nuestra proporción de éxito fuese de un 85%, con un margen de error del 5%, con un nivel de significancia del 95%. Entonces usaremos MinTab, entramos a estadística básica. En este caso estamos en proporción. Nuestro número de eventos en este caso será de 1200. No, perdón, será de 850. Y nuestro número de ensayos es de 1200. No vamos a realizar ninguna prueba hipotética aquí. Simplemente el ejercicio que planteamos nos pide tomando como referencia. Ok, debemos de calcular el tamaño de la muestra, entonces aquí estoy mal, perdón. Tenemos que entrar a potencia y tamaño de la muestra para estimación. En este caso estamos buscando la proporción y tenemos que nuestra proporción será de, si fuese de 85%, y debemos estimar el tamaño de la muestra con un margen de error del 5%, con un nivel de confianza del 95%. Debemos aceptar y aceptamos. Ok. Aquí es 0.05. Listo. Tenemos que el tamaño de la muestra es un total de 254. Ese tendría que ser nuestro tamaño de la muestra. Estaba cometiendo el error de poner aquí el margen de error como 0.5. Eso lo convertiría a un 50%. Ok, fue mi error. Pero ya tenemos que el tamaño de la muestra es un total de 254. Como último planteamiento de problema, tenemos la estadística aplica para muchos casos en la vida, como suelen ser en los juegos mecánicos. Existen juegos en los que el peso de las personas debe ser contemplada para evitar accidentes. Por ello, se hace un estimado de los pesos de las personas que tienen permitido subir a este juego. Primero, se debe de realizar un estudio para contemplar la media de pesos en esa región, suponiendo que en promedio al día suelen visitar los juegos mecánicos un total de 250 personas, con una media de 83 kilos y una desviación estándar de 20 kilos. Entonces construyamos un intervalo de confianza del 99% para tener todo bajo control. Okay. Entonces tenemos que entrar a estadística básica.
y nuestro número de eventos será de 250. Perdón. Estadística básica. Aquí será, aquí tenemos. El tamaño de la muestra será de 250 personas. Y la desviación estándar nos da un total de 20 kilos. Con un nivel de confianza del 95-99%. Ok, mi error. Entramos a estadística, Z de una muestra, listo, aquí está. Y nuestro tamaño de la muestra será de 250, con una media de 83 kilos, ya la teníamos, y una desviación estándar de 20 kilos. Entonces les damos a aceptar. Y nuestro intervalo de confianza será de 79.74 y 86.26. Y aquí la tenemos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.